Lo que dice el Salmo 91. Vamos paso a paso. No lo vamos a leer todo de una sola vez, sino vamos poco a poco. Leemos una porción, hacemos un alto, la explicamos y pasamos a la siguiente porción. Dice así: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Aquí hago un alto. Mire cómo dice la palabra de Dios. Esta es una condicionante. Eso no es para todo el mundo. Esto no es para todo el que quiera recibir estas promesas sin cumplir este requisito que Dios ha establecido. ¿Qué requisito Dios ha establecido para entrar y recibir toda la protección de Dios en los tiempos difíciles que vendrán y vamos nosotros a vivir? Aquí hago un pequeño alto. Yo he tenido esta impresión en mí de traerle esta palabra como un preparativo. Nosotros tenemos que o debemos prepararnos para los tiempos difíciles que se nos vienen encima. Vienen tiempos difíciles para la humanidad, no para cada uno de nosotros como personas, sino como humanidad, porque nos estamos acercando a los juicios de Dios sobre la tierra. Nos estamos acercando a los tiempos establecidos por Dios para Él derramar su ira, las copas de la ira a causa de la desobediencia del hombre. Entonces, por eso es importante que separemos un tiempo para ir entendiendo lo que Dios quiere hacer con nosotros cuando somos obedientes. Por eso, todo lo que viene, todas las promesas de este salmo, en estos 16 versículos, todas ellas, todas las promesas tienen un condicionante. Permítame un momentito. Aquí acá arriba como que hace más calor, porque estamos techados, estamos cubiertos de la lluvia que estuvo cayendo, pero el techo como que lo pones como un hornito, un horno pequeño. Pues bien, decía del condicionante. Todas las promesas de seguridad que Dios nos ofrece para los tiempos difíciles que vienen se inician en una relación que debemos tener con nuestro Dios y Padre que está en los cielos. Por eso es que el versículo 1 del Salmo 91 empieza así: el que habita. Aquí especifica, no es para todo, es para aquel o aquella que habita al abrigo del Altísimo. Aquí hay varias verdades que quiero puntualizar. Primero, nosotros tenemos la posibilidad de habitar al abrigo del Altísimo. Lo primero es eso. Dios nos ofrece la posibilidad de habitar, vivir constantemente, día y noche, todos los días de nuestra vida, al abrigo del Altísimo. Protegidos por el abrigo tiene un significado. El estar abrigado en alguien es estar protegido. El que habita al abrigo del Altísimo, el que habita bajo la protección del Altísimo, pudiéramos nosotros definir así esta porción del Salmo cuando dice el que habita. No es cualquiera. Por ejemplo, aquí estamos nosotros refugiados, abrigados de la lluvia que está cayendo,
A nosotros no nos está mojando la lluvia. ¿Por qué? ¿Por qué no nos está mojando la lluvia a nosotros? Porque estamos bajo el abrigo del Altísimo, no, estamos al abrigo de este techo, de este lugar, de este gazebo, porque el nombre sería realmente un gazebo, ¿sí? Ahí tenemos un techo, la lluvia cae en el resto del parque y en el resto de la ciudad, pero nosotros estamos abrigados bajo este techo y a nosotros la lluvia no nos alcanza. Aquí estamos sequecitos, con calor, sí, porque está haciendo calor, pero no nos estamos mojando como el resto que todavía pues no ha buscado un abrigo. ¿Pero abrigo de qué? Abrigo de la lluvia. La lluvia ha estado cayendo y nosotros inmediatamente buscamos refugiarnos. Abrigarnos, estar al abrigo significa también estar refugiados. Pudiéramos pues, entonces decir, el que se refugia al abrigo del Altísimo, el que habita, pero claro, nosotros aquí nos hemos refugiado por un poco de tiempo nada más, hasta que pase la lluvia y ya nos vayamos. Pero este no es el concepto que está establecido acá. Acá dice que no solamente debemos refugiarnos en Dios en los momentos de dificultad, sino que debemos habitar. Habitar es mudarnos, hacer de nuestra casa al Altísimo, a Dios. Tenemos que, en el caso, venir a Él y vivir con Él. Eso es lo que significa habitar al abrigo del Altísimo. Compartir con Él nuestra habitación, donde vivimos, desde el día en que nosotros nacemos hasta el día que muramos, o desde el momento en que nosotros le conocemos como el Dios vivo, a partir de que nosotros tomamos esa decisión de entregarle nuestras vidas a Dios por medio de la fe en Jesucristo, es en ese momento cuando nosotros decidimos hacer del Dios Altísimo nuestra habitación, nuestro abrigo, nuestra protección. Este es, en el caso, la condicionante que Dios establece. Todos aquellos que han de recibir la protección de Dios, tenemos que hacer de Él nuestra habitación. Tenemos que acercarnos a Él. Usted no puede estar abrigado, no puede habitar al abrigo del Altísimo si usted no se acerca al Altísimo. Aquí hay algo importantísimo que se nos puede estar pasando. Cuando dice Dios y se da a conocer como el Altísimo, Él está hablando que Él está allá en los cielos, en lo más alto que podamos nosotros pensar, mucho más allá de la creación. Allá habita Dios. Pero ¿cómo es posible que este Dios Altísimo nos diga a nosotros que vayamos y hagamos de Él nuestra habitación cuando Él está mucho más alto de lo que estamos nosotros? Nosotros estamos en un mundo y en una vida que está caída en el pecado. A esto lo podemos nosotros entender pensando en la obra que hizo nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, Él lo que hace es acercarnos a nosotros a Dios. Él no hace descender a Dios, sino que nos eleva a nosotros a las alturas para que estemos ahora sí en capacidad de poder estar al abrigo del Altísimo. Quiero que me siga en este concepto. Cristo, con su muerte y su resurrección, lo que hizo fue tomarnos y elevarnos como hombres a la presencia misma de Dios. Aún en esta vida estamos vivos, pero por el Espíritu Santo de Dios, ahora nos acercamos y estamos unidos al Dios Altísimo.
Dios no es que ha bajado en el caso, su naturaleza, su esencia, Él no la ha bajado. Él sigue siendo Dios altísimo, omnipotente, santo, sagrado, supremo. Sigue siendo el todopoderoso, pero ahora, por medio de Jesucristo, nosotros podemos acercarnos a Él, allá donde Él está en las alturas, y allá en las alturas donde habita Dios, nosotros hacer morada con Él mediante la fe. Por eso es importante que tengamos presente esta condicionante que el Señor establece para nosotros. ¿Quiénes podemos alcanzar esas alturas establecidas por Dios? Todos aquellos que creemos en Jesucristo, el Hijo de Dios. Para eso Él se hizo hombre. Él descendió de los cielos, se humilló a sí mismo, se hizo un hombre, descendió, ahí sí, Cristo desde los cielos descendió y se hizo hombre. ¿Para qué? Para ahora, para nosotros que creemos en Él, ahora seamos como hombres elevados a donde está Dios. ¿Me está siguiendo? Bendito Dios. Vamos a continuar porque me he demorado mucho en esta primera parte del versículo 1 del Salmo 91. Dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Ay, aquí viene lo sabroso de este salmo. Aquí Dios es el que habla y nos dice: el que habita al abrigo del Altísimo, dice, morará. La primera parte del versículo habla en presente. El que habita. Nosotros hoy, por la fe, habitamos al abrigo del Altísimo. Ahora, abrigamos. Hoy, abrigamos. Esto es presente. Pero inmediatamente el salmo o la palabra cambia, ya no en el presente, sino en el futuro. Dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Primero tenemos que hacer de nuestra habitación juntamente con Dios en las alturas. Al hacerlo, pasamos ahora a morar bajo la sombra del Omnipotente. Esto es tremendo. Amén. Mire, me gusta porque Dios nos hace entender misterios espirituales que no podemos entender si no lo hacemos a través de figuras, analogías que Dios utiliza para darnos a comprender a nosotros su obra. Por ejemplo, aquí dice: morará bajo la sombra del Omnipotente. Esto significa que el Omnipotente tiene sombra. ¿Me está siguiendo? Amén. El Omnipotente, nuestro Dios Altísimo, tiene sombra. Entonces debemos hoy, por la gracia de Dios, entender cuál es esa sombra del Omnipotente, para poder entonces morar ahí. Sigue diciendo, y vamos a buscar explicarles el significado de la sombra del Omnipotente, que es ahí donde debemos morar. Y esto tiene una finalidad, porque al habitar, al morar bajo la sombra del Omnipotente, es entonces que vienen todas estas promesas de Dios para nosotros. Sigue diciendo el Salmo: cuando yo tenga esta relación cercana con Dios, porque nadie puede estar bajo la sombra de nada si no se acerca a quien hace sombra. ¿Me está siguiendo? Amén. Si usted está en un campo y hay un árbol a lo lejos, ese árbol tiene sombra. Y si usted
es el único árbol que hay alrededor, usted está bajo el sol inclemente, en un campo abierto donde hay un solo árbol. El único lugar donde hay sombra es ¿dónde? Debajo del árbol. Debajo del árbol. Usted no va a encontrar sombra fuera del árbol, porque es un campo descubierto. Y el sol, en el caso, lo toma usted y lo calcina, porque usted no tiene dónde refugiarse, porque no hay sombra a su alrededor. ¿Y qué es lo que usted tiene que hacer para refugiarse en la sombra? Tiene que acercarse al árbol. ¿Me está siguiendo? ¿Me está siguiendo? La sombra, cuando dice morará bajo la sombra del Omnipotente, nos está diciendo tenemos que acercarnos a Dios, buscarlo para poder entonces vivir y morar bajo su sombra. Los que están lejos de Dios no pueden recibir el beneficio de estar bajo la sombra del Omnipotente. Y es bajo la sombra del Omnipotente donde surgen y ocurren todas esas promesas de protección que Dios nos da en su palabra. Dicho esto, cuando estamos en la sombra del Omnipotente, entonces es cuando nosotros podemos decir confiadamente. Por eso es importante acercarnos primero a Dios, estar cerca de Él, para poder empezar a expresar nuestra confianza en Él. Por eso es que dice el versículo 2: diré yo a Yahweh, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Es en esa posición, sígame, es en esa posición, bajo la sombra del Omnipotente, cuando usted podrá decir: diré yo a Dios, diré yo a Yahweh, diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío. Si no estamos refugiados bajo la sombra del Omnipotente, no podremos expresar esta confianza diciéndole a Dios: tú eres mi esperanza, tú eres mi castillo, tú eres mi fuerza, tú eres el que me sostienes. ¿Cómo y cuándo lo podemos decir? Cuando estamos cerca de Él, bajo la sombra del Omnipotente. Ahora bien, continuamos. Sigue diciendo en el versículo 3. Él, aquí viene una de las primeras promesas. Cuando usted habita bajo la sombra del Omnipotente, esta promesa es para usted. Dice Él, hablando del Dios Altísimo, del Todopoderoso, dice: Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Paro ahí. Dice, cuando estamos unidos a Él, cuando estamos cerca de Dios, estamos bajo su sombra, en esa posición Él nos va a librar del lazo del cazador. ¿Qué significa esto? Hay una realidad. En la vida nuestra y a nuestro alrededor hay un cazador que busca tendernos lazo, que busca atraparnos. El cazador es aquel que sale a cazar, a matar, a buscar una presa. Por eso es que una de las primeras promesas que tenemos al estar cerca de Dios es que Él nos libra del lazo del cazador. Y yo puedo entender en esta porción de la Escritura que el cazador no se puede acercar a Dios, no se puede acercar a la sombra que Dios ofrece.
porque es el lugar donde estamos nosotros seguros de todas las maquinaciones del cazador, que en este caso entendemos que el cazador es el diablo, que busca cazarnos como una presa, busca destruirnos como hijos de Dios. ¿Estamos? ¿Me están siguiendo? Amén. Muy bien, vamos a continuar, porque quiero llegar a esta porción que es la que vamos a leer ahora. Dice así: con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y verdad y adarga es su verdad. Preste atención. Preste atención. Dice, cuando estamos cerca de Dios, cuando estamos bajo la sombra del Omnipotente, Él nos libra del lazo del cazador y de la peste destructora. Ahora trae un elemento nuevo, y es con sus plumas te cubrirá. Las plumas de Dios. Esto es interesante. Dios tiene plumas, podemos nosotros pensar. Esta es una figura que el Espíritu Santo utiliza para que nosotros podamos comprender algo. Cuando aquí dice, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Lo primero que uno hace es preguntarse, ¿Dios tiene plumas? ¿Dios tiene alas? No, es una figura que está utilizando el Espíritu de Dios para que comprendamos algo. Y es lo que vamos ahora a extender en esta enseñanza, cuando el Espíritu habla que las plumas de Dios nos cubrirán y debajo de sus alas estaremos seguros. Amén. El único lugar, escúcheme, que nosotros, los seres humanos, tenemos para nuestra seguridad es estar bajo las alas de Dios, cubierto por sus plumas. ¿Pero qué significa esto? Es lo que vamos nosotros ahora a entrar para buscar comprender esto. Para ello vamos al Salmo 57, versículo 1, cuando dice: ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia de mí, porque en ti ha confiado mi alma, y en la sombra de tus alas me ampararé, hasta que pasen los quebrantos. Voy a repetir esto. Dice, y en la sombra de tus alas me ampararé, hasta que pasen los quebrantos. Aquí hay algunas verdades que debemos entender. Primero, habrá quebrantos. Vienen quebrantos para la humanidad. Se van a levantar quebrantos, dolores, aflicciones para la humanidad, porque el tiempo de Dios se ha acortado y hemos entrado en el tiempo del juicio de Dios. Dios está llamando a la humanidad, a los hombres, a que nos refugiemos en Él y que le busquemos, porque viene tiempo de aflicción, viene tiempo de dolor, de angustia para la humanidad, tiempo de quebranto, dice la Escritura. Pero la promesa está en que hay un lugar en el cual nosotros podemos ampararnos, podemos abrigarnos, podemos refugiarnos, y este lugar es en las alas de Dios.
todavía no hemos llegado a explicar esto de las alas de Dios. ¿A qué se está refiriendo? Pues el mismo Señor Jesucristo habló acerca de esto y nos trae claridad con respecto al significado de las alas de Dios. En Lucas capítulo 13, versículo 34. Lucas 13, 34. Jesús dice estas palabras al pueblo de Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina a sus polluelos debajo de sus alas, y no quisiste? Estamos avanzando. El mismo Señor Jesús habló sobre las alas del Omnipotente, habló sobre las plumas de Dios, estar bajo las plumas, bajo las alas del Omnipotente, cuando Él dice lo siguiente: Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina a sus polluelos debajo de sus alas, y no quisiste? Podemos entender entonces, mis amados, que aquí lo que está haciendo el Señor Jesús es una comparación para que nosotros podamos entender la obra de Dios. El mismo Señor Jesús, Hijo de Dios, hecho hombre, cuando estuvo en Jerusalén, Él le hace en cierta forma un reclamo a Jerusalén. Jerusalén era la ciudad, la capital del reino de Judea. En Jerusalén estaba el templo de Dios, y ahí habitaban y estaban los que enseñaban al pueblo acerca de Dios. Pero no les estaban enseñando bien, porque el pueblo, los hijos de Jerusalén, estaban dispersos, estaban fuera de la sombra del Omnipotente. Por eso es que Jesús les dice: Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina a sus polluelos debajo de sus alas, y no quisiste? Dios, al igual que sucedió en los tiempos de Jesús, cuando Jesús le hizo este reclamo a Jerusalén, a los hijos de Jerusalén, diciéndole: cuántas veces, muchas veces, procuré, busqué juntarlos bajo mis alas, porque estaban dispersos, no estaban bajo la sombra del Omnipotente, no estaban bajo el abrigo de las alas de Dios. Porque en este caso Jesús hace la comparación de los polluelos que se refugian bajo las alas y las plumas de la gallina, su madre. ¿Cuántos aquí han visto ese espectáculo? Levanten la mano los que han visto ese espectáculo en el campo. Gallinas que tienen 12, 15 polluelos, ¿verdad? Sí, lo que hemos, en el caso, crecido en el interior, esta figura nos es popular, nos es conocida. La gallina sale con los polluelos a buscar comida, y los polluelos se van apartando de la gallina, comiendo, pero donde la gallina ve que hay un peligro para los polluelos, hace un llamado
y los polluelos corren a refugiarse bajo las alas de la gallina, porque es el lugar seguro para los polluelos, para los pollitos. Gracias. Y para las zorras. Hasta las zorras. Miren, hace un tiempito atrás vi un video que me llamó poderosamente la atención y pensé en esta palabra que Jesús habla acerca de Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces quise juntar a mis polluelos bajo mis alas y no quisiste? Vi este video y me impactó. Era una gallina, tenía como de 12 a 15 pollitos, y los pollitos estaban cerca de ella, pero estaban un poco dispersos. De repente aparece una víbora venenosa que se va arrastrando poco a poco, se va acercando a los pollitos. La gallina inmediatamente da 3 pasos adelante, hace un cocoreo y los pollitos corren todos a refugiarse bajo las alas de la gallina, porque había un peligro para los polluelos. Se había acercado una serpiente venenosa, porque no era cualquier serpiente, era una serpiente venenosa. Se había acercado. Esas son boas. No era boa. No era boa, era No. pollo. Era una cobra real. Ay, Esa que inflan la capucha, que se le hincha la capucha. La cabeza se le hincha así. Esa es una cobra que en Panamá no hay. ay. Correcto, tiene como 2 anteojos. Ajá. Parece un anteojo. Bueno, esta cobra, que es una cobra real, no es una boa. La boa mata por constricción. Envuelve a la presa y la comprime. Esta serpiente lo que hace es morder, inyectar veneno, esperar que la víctima, la presa, se muera y entonces se la come. Así es como esta serpiente matan para comer. Pues bien, esta serpiente tenía mucha hambre. Se acercó a estos polluelos y la gallina hizo su cocorreo o cocorreo y los pollitos corrieron debajo de sus alas, porque sabían que ahí estaban seguros. Ahora bien, ¿qué puede una gallina contra una serpiente venenosa? Yo inmediatamente pensé, se acabó la gallina, porque esta serpiente lo que va a hacer es darle un mordisco y matar a la gallina, se come a la gallina y se come a los pollitos. Pero para mi sorpresa, mis amados hermanos, esta gallina enfrentó a la serpiente. La serpiente se levantaba, se paraba así y buscaba, en el caso, morder a la gallina, y la gallina se levantaba, la picoteaba y le daba unos espuelazos, y así estuvo la gallina por largo rato peleando con la serpiente, protegiendo a los polluelos, protegiendo a los pollitos que se habían acercado a ella, porque los pollitos son débiles, ellos no se pueden defender a sí mismos. Ellos buscaron inmediatamente cubrirse, protegerse bajo las alas de la gallina, y se protegieron, porque la gallina derrotó a la serpiente. La serpiente peleó por un rato, pero los picotazos de la gallina y los espuelazos de la gallina hicieron que la serpiente se alejara y se fuera sin haberse alimentado de ningún polluelo. Bendito Dios. Yo viendo esta situación, yo digo, Dios, esa es realmente nuestra situación. Alrededor nuestro hay una serpiente antigua que busca
abocallarnos, busca envenenarnos, busca destruirnos. Pero el lugar donde estamos nosotros seguros es bajo tus alas. Ahí pudo entender la figura que el Señor Jesús utilizó para que nosotros pudiéramos comprender que es justamente bajo las alas del Omnipotente, es bajo las alas de nuestro Dios, nuestro único lugar seguro. Pero para ello, entiendan y entendamos lo siguiente. Los pollitos, cuando son pollitos que están chiquitos, ellos se refugian bajo las alas de la gallina. Pero en la medida que los pollitos van creciendo, pasan 6 meses, 4 meses, 6 meses, 9 meses, 1 año, estos pollitos ya dejaron de ser pollitos, ahora son pollos. Y los pollos no se refugian bajo las alas de la mamá gallina, solamente los pollitos. Esto a mí me da una lección, mis amados, y con ello quiero terminar. ¿Qué lección me da esto? Dios espera que cada uno de nosotros nos mantengamos con un corazón humilde, sencillo y pequeño, así como un pollito, como un niño. Jesús habló en este caso que seamos humildes como los niños son humildes. Un niño también depende de la protección de papá y mamá. Y cuando están en peligro, buscan refugiarse cerca de su papá o cerca de su mamá. Pero en este caso el Señor utilizó la figura de la gallina y los polluelos. Pues bien, para terminar, voy a leer. Ahora sí cayó la lluvia con mucha fuerza. ¿Algunos se están mojando aquí en la lluvia? Nos estamos refugiados. Bendito Dios, claro, en el refugio, bajo las alas del Omnipotente. Estamos refugiados. Y es lo que Dios quiere, que nosotros nos refugiemos en el tiempo de la aflicción, en el tiempo de la angustia, en el tiempo de los quebrantos. Termino con esto. Volviendo al Salmo 57. Salmo 57. Dice: en la sombra de tus alas me ampararé hasta que pasen los quebrantos. Vendrán quebrantos a nuestras vidas como seres humanos. Dios lo ha establecido. Dios lo ha profetizado. En estos tiempos que estamos viviendo serán tiempos de quebrantos para el hombre a causa de su pecado. No porque Dios sea malo, sino que el hombre, al apartarse de Dios,